¿Listo? ¿Ya podemos entrar? Ok, muy bien. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos ya en el otoño y mañana es 2 de octubre y no se olvida. Y eso, quería empezar con eso. Y el día de hoy vamos a tener un conversatorio de la Comisión de Derechos Migratorios de Fuerza Migrante, que Fuerza Migrante básicamente es un esfuerzo de reunir varias organizaciones y coaliciones con una idea común de poder generar una agenda mexicana en Estados Unidos y en México. Todos somos partes de distintas organizaciones y pues el propósito fundamental es tratar de buscar una plataforma, por lo cual don Jaime ha hecho posible que esta plataforma exista, la plataforma de Fuerza Migrante, donde las ideas son plurales, donde pues todos cabemos, como en el arca de Noé. Y entonces el día de hoy tenemos este conversatorio con el fin de ver cuál sería pues la suerte o el futuro de los migrantes en Estados Unidos, en particular, ante el proceso electoral, que ya le quedan pocos días, ya prácticamente noviembre está en la puerta. Y bueno, las personas que hemos invitado este día o esta tarde, pues nos van a dar sus puntos de vista y cómo ven esta contienda, la plataforma que podrían proponer los demócratas, la posición de los republicanos, el tema pues muy importante de la mujer migrante y las familias, el tema de los trabajadores esenciales y el trabajador indocumentado en general, que eso es el enfoque de este conversatorio. La comisión pues está integrada por varios compañeros, y sé que aquí está el compañero Daniel Thatcher, que es parte de esta comisión y que curiosamente nos ha tocado trabajar bastante sobre la cuestión de los derechos políticos de los mexicanos en el exterior, y en particular en el tema del diputado chilango o el diputado migrante, que la comisión pues ha sido parte de esta batalla tan importante para ganar esta figura de diputado migrante en la Ciudad de México. Quiero darle la bienvenida a don Jaime para que él a su vez nos dé un saludo y nos diga un poco de la Fuerza Migrante. Don Jaime, gusto saludarlo, don Jaime Lucero, de Puebla. Yo digo que Jaime Lucero es de Puebla, York. Entonces, aquí está don Jaime. Buenas tardes. Gracias, don Carlos. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un verdadero gusto saludarlos, algunos conocerlos por este medio, y reafirmar lo que estaba diciendo don Carlos Arango acerca de la inclusión. Este es un movimiento propiamente, donde se busca tener las herramientas para un desarrollo más amplio de nuestra comunidad mexicana. Son 11 comisiones por todas y tenemos este tipo de conversatorios de acuerdo con los temas que representa cada uno de ellos. Algunos de ustedes están desde el principio, hemos compartido
el trabajo duro desde el principio con el doctor Thatcher, con Carlos Arango, Aurora ha estado con nosotros también. Hilda, pues también es de la casa, Camila, que han hecho un trabajo sumamente importante, ¿sí? Desde pensar que nosotros podemos creer en el esfuerzo de Fuerza Migrante, de traernos a todos y de desarrollar principalmente 3 áreas que son fundamentales, que es el poder económico, poder político a través de la educación. Poco a poco, si nos siguen, van a ir viendo esos avances. Son lentos, pero pienso que estamos a la altura de conseguirlos. El próximo mes, en noviembre, planeamos la primera asamblea binacional en Las Vegas. La fecha la tenemos pendiente todavía, pero donde todos estamos invitados a participar. Para mí ha sido un gran reto ir con cada uno de ustedes y pedirles ese esfuerzo de entendernos, de educarnos a nosotros mismos de que podemos hacer este tipo de movimientos donde se nos haga justicia como una comunidad que ya ha rebasado a los afroamericanos en números, pero no en poder político ni social. O sea, hay que trabajar muy duro y hay que echar mano de todas nuestras herramientas, de todos nuestros liderazgos. De verdad, yo soy, les vuelvo a redecir y lo repito mucho, estoy orgulloso de la comunidad mexicana. En Nueva York, Casa Puebla, Nueva York, tiene 42 años de existir. Y cuando vi que estamos estancados porque no tenemos la comunicación y la interacción con todas las demás organizaciones que tienen los mismos años de existir o a veces más. Y el resultado pues es lo que vemos. Tenemos una comunidad sin una identidad. Queremos que Fuerza Migrante aporte esa fortaleza que tenemos como liderazgos y al mismo tiempo que tenga una bandera para seguir adelante. Con esto concluyo deseándoles un conversatorio lleno de información y de entusiasmo para el movimiento. Gracias a todos y adelante. Gracias, don Jaime. Bueno, compañeras y compañeros, quería agradecer a las personas que están hoy como ponentes, que va a ser Larry Rubin, la compañera Lidia Camarillo, Juan José Bocanegra, Sandy Choreno y Aurora Morales. Ya sin más, quiero comenzar a presentar la primera persona que va a ser la perspectiva republicana por parte del señor Larry Rubin, que él es presidente de la Junta Directiva de la American Society y representa, a ver, aquí ya se me perdió. Perdón. Bueno, él es originario de los Estados Unidos, pero vive entre México y Estados Unidos. Actualmente se encuentra en la Ciudad de México y él nos va a dar su perspectiva. Queremos decirles que tenemos cada persona tiene 8 minutos para hacer su presentación, con fin de que puedan existir preguntas y puedan responderlas. Así es que le damos la bienvenida. Larry, buenas tardes. Es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco y un gustazo estar aquí con Fuerza Migrante y con su presidente Jaime Lucero, a quien saludo con todo respeto. Pues la realidad es que yo siendo mexicoamericano, como muchos de ustedes, la realidad es que nuestros países, México y Estados Unidos, los une mucho más allá
que una frontera, ¿no? La realidad es que ambas naciones han compartido en los últimos años una cultura binacional de lo más fuerte, parte en un arraigo por los mexicanos que han vivido en Estados Unidos ya por muchos años y por ser la comunidad de la minoría más grande en Estados Unidos, particularmente de los hispanos, es la minoría más grande y así continuará creciendo la comunidad mexicana en Estados Unidos. Pero a su vez, del lado norteamericano, México es el país que ha recibido en el mundo más americanos fuera de Estados Unidos. En México hoy sumamos 2 millones de norteamericanos en este país. Entonces, como se puede distinguir, pues esta relación México-Estados Unidos trasciende la política, trasciende quiénes son los mandatarios en México, quiénes son los mandatarios en Estados Unidos, y realmente es una relación que está construida por personas como cada uno de ustedes, como nosotros, como todos los que conformamos esta muy dinámica relación binacional. Claro está que los gobernantes pues tienen una oportunidad de hacer cambios importantes, de hacer beneficios importantes por la comunidad migrante, tanto en México como en Estados Unidos, y creo que eso y hacia allá tenemos que empujar a nuestros políticos. Lo que es muy cierto es que en Washington hace una falta tremenda de líderes políticos mexicanos o de origen mexicano, y está este grupo, el mexicano, la verdad, totalmente subrepresentado en el Congreso, subrepresentado en los gobiernos estatales y no se diga subrepresentado en el Poder Ejecutivo. La realidad es que hay una tarea pendiente que hacer y eso es desarrollar cuadros de líderes en toda la extensión de la palabra, porque como hemos visto, poco a poco y con mucho trabajo, pues líderes como Jaime han podido consolidarse en el área de los negocios con mucho éxito, así como otros migrantes en diferentes partes de Estados Unidos lo han podido hacer también, ¿no? El famoso American Dream lo han podido consolidar y lo han podido lograr, pero en donde tenemos una tarea pendiente, tanto ustedes como un servidor, es en poder apoyar y poder coadyuvar a que más mexicanos particularmente sean representados en el Congreso, sean representados en el gobierno en su enteridad. ¿Por qué? No nada más por poner el nombre de México en alto, que es obviamente muy importante, sino porque si los mexicanos en Estados Unidos verdaderamente quieren que su voz se escuche, esa es la única forma en la que se puede hacer esa y votando. Yo creo que esta elección del 3 de noviembre va a ser un ejercicio importante, no importando si se vota azul o se vota rojo, sino que se vote. Ese debe ser el primordial objetivo de esta elección para la comunidad mexicana. ¿Y por qué? Porque en realidad el presidente que gane va a voltearse a ver el número importante o no importante de mexicanos que recibió en esta elección. Hoy se está escuchando que una cantidad importante de hispanos saldrán a la calle a votar el 3 de noviembre, si no es que han votado ya. Y esta es una buena noticia, pero eso también lo escuchamos en el 2016 y no fue el caso. El 2016 podría haber sido marcado el año en que el mexicano salió a las calles y verdaderamente aprovechó su voz y su voto e hizo valer cualquiera de las decisiones que tomara. Yo creo que por eso la comunidad afroamericana en Estados Unidos ha tenido tanto éxito. Uno, porque están bien representados en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Senadores, están bien representados en las gobernaturas y en otros puestos de elección popular, pero de igual forma porque salen a la calle a votar. Como ustedes saben, políticos de izquierda, políticos de derecha, todos buscan el voto. Y si el voto se los pueden dar la comunidad mexicana en Estados Unidos, ahí es cuando verdaderamente la comunidad mexicana va a ser escuchada y sus intereses también. Entonces, yo lo que les vengo a proponer, mis queridos amigos, es que en esta fuerza migrante no se nos olvide, y no importando, o sea, no se trata de hacer un juego político de que si tú eres de derecha, tú eres de izquierda, sino hay que unificar
a la comunidad mexicana. Hay que unificarla para que vote, vote como quiera, pero que vote, que salga a la calle a votar, porque claro, en ideologías todos nos podemos parecer o nos podemos, o podemos ser diferentes. A ver, mi hermana es totalmente demócrata, es súper azul, vive en Chicago y se casó con otro demócrata que quiero mucho, ¿no? Y ellos son demócratas, yo soy republicano. No quiere decir que nos vamos a odiar porque ella piensa a lo mejor pro aborto y yo soy pro vida. Pues tenemos ideas diferentes y eso es lo que enriquece nuestra sociedad. Yo creo que está muy equivocada la persona que cree que tiene que convencer a todos para que piensen igual que él. ¿No? Es como si pensáramos que el que no come a lo mejor las rajas con el huevito en la mañana está mal. Pues obviamente no pensamos así. Si no le gusta al vecino norteamericano comer huevitos con raja, pues es su asunto, ¿no? Y no nos interesa. Si no quiere comer, que no coma, que coma un waffle, ese es su problema. Y así debe ser la política. Claro, nos apasiona, nos gusta debatir. A mí me gusta debatir, yo debato con mi hermana, ¿no? Y no quiere decir que yo tenga la razón o ella tenga la razón absoluta, pero lo que sí quiere decir es que estamos ejerciendo lo más elemental que debe de ser nuestro derecho, y es el derecho a votar. Y por eso yo vengo diciendo, y tengo muchos amigos demócratas en Estados Unidos y muchos de la comunidad hispana, y yo cuando hablo con ellos se sorprenden un poco porque creen que yo voy a llegar a tratar de convencerlos de algo que probablemente no los pudiera convencer. Pero de lo que sí los puedo convencer es que voten, azul, rojo, lo que quieran. Porque entonces si la fuerza migrante se va a hacer notar, y eso es en lo que tenemos que trabajar conjuntamente, no en traer gente a nuestro molino y a decir, no, que tienen que votar azul, tienen que votar rojo, no, es votar. ¿Y qué creo yo? Pues sí hay muchos intereses en la comunidad mexicana, pero primordialmente lo que tenemos que buscar es cómo la comunidad mexicana se puede beneficiar cada día más en Estados Unidos. Obviamente necesitamos que el SBA pues tenga en mente préstamos, y esto pensando en uno de los tantísimos ángulos que existen, es el SBA debe estar prestando cada vez más a minorías mexicanas y en porcentajes altos, porque las minorías mexicanas vienen creciendo a una velocidad exponencial en Estados Unidos y deben de apoyar a la comunidad mexicana para que salga adelante, para que establezcan sus negocios y para que también los ayuden a crecer. Creo también que es muy importante que la comunidad hispana y la comunidad mexicana en particular se haga diferenciar de la comunidad hispana en general. ¿Por qué? Porque sin duda, claro, la comunidad hispana es importante, pero la comunidad mexicana tiene una cultura, tiene un folclore muy diferente a lo mejor a los compatriotas de otras partes, ¿no? Si de por sí México, en México se dividen tanto las diferentes, las personas de diferentes ciudades, ¿no? A lo mejor Jaime de Puebla y no sé, Carlos a lo mejor de Zacatecas o donde sea, ¿no? La realidad es que pues cada ciudad, cada destino de México tiene unas culturas, tiene unas tradiciones enriquecidas, diferentes a las de otras partes de México. Y eso es maravilloso. Y yo creo que con esas diferencias debemos sumar esa fuerza migrante de México para hacer el ruido necesario y que los intereses de México en Estados Unidos sean bien servidos. No nos podemos esperar a que los políticos nos escuchen si no estamos dispuestos a ejercer el voto. Tampoco podemos esperar que el gobierno de México vaya a Estados Unidos a pelear por nuestros intereses, porque eso no va a pasar, y mucho menos va a pasar el que Washington escuche al sector, al grupo de mexicanos en Estados Unidos, si el voto no viene acompañado de él. Entonces, por eso este 3 de noviembre quisiera solicitar la ayuda de cada uno de ustedes para pedirle que ustedes y sus familiares salgan a votar. Salgan a votar rojo, salgan a votar azul, o sea, republicano, demócrata, no importa, pero que salgan a votar. Porque para mí es más importante ver a un congresista demócrata mexicano sentado en el Capitolio a que no haya congresista y a lo mejor nada más sea un republicano. La realidad es que la fuerza migrante tiene ya que cobrar verdaderamente esa fuerza que se merece. Y bueno, con eso dicho, yo quisiera terminar para decirles que naturalmente, pues yo he sido republicano desde el 2004, he impulsado
Ustedes se acordarán, en su momento, cuando yo fui el CEO de la American Chamber of Commerce en México, a la Cámara Americana de Comercio en México, impulsé muchísimo aquella propuesta de parte de los senadores, en ese momento John McCain y Ted Kennedy, que se llamaba la McCain-Kennedy, ¿no? Algunos de ustedes se acordarán de ese acuerdo, y era, la verdad, creo, un muy buen acuerdo migratorio que lamentablemente ni por republicanos ni por demócratas, sino por grupos al interior de cada uno de los partidos, y no sin acusar uno o a otro, la verdad es que fueron demócratas y republicanos los que no lograron que este tipo de reformas se dieran a cabo. Pero obviamente, entre más crezca el grupo de mexicanos y de hispanos, pues más interés habrá de que se pase una reforma migratoria sensible a los intereses de los hispanos y de los mexicanos en Estados Unidos, sensible a permitir que haya migración ordenada desde México, ¿no? Y de otras partes del mundo, porque a fin de cuentas, pues Estados Unidos está hecho por un collage, si lo podemos llamar así, de diferentes nacionalidades. Difícilmente uno llega a Estados Unidos y conoce a alguien que verdaderamente es originario de Estados Unidos, que sus papás, abuelos, tatarabuelos hayan sido estadounidenses, ¿no? Y que verdaderamente sean de los indios cherokees, ¿no? que ocuparon Estados Unidos en su momento. Entonces, Estados Unidos es una tierra de migrantes, es una tierra abundante, y a fin de cuentas, como estamos viendo, la demografía de Estados Unidos necesita forzosamente de tener el apoyo de México. Hoy México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, en el 2019 lo logró, se convierte, rebasa a Canadá y rebasa a China, y este es solamente un inicio. El TEMEC, que se llevó a cabo el 1 de julio, o que empezó el 1 de julio de este mismo año, es una gran oportunidad para que empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses o México-estadounidenses, pues puedan aprovechar para hacer más comercio con México y viceversa México con Estados Unidos. Y esto va a incrementar todavía las sinergias que ya de por sí existen en Estados Unidos procedentes de México. Y un ejemplo que a mí me encanta usar es el ejemplo del Super Bowl. Ustedes saben que el Super Bowl es el evento por excelencia más importante de la cultura norteamericana, de la cultura estadounidense. Y el Super Bowl, interesantemente, el mayor número de personas que van al Super Bowl físicamente, después de los estadounidenses, son los mexicanos. Interesantemente, porque no nada más eso, sino para que vean ustedes el nivel de integración en mismo Estados Unidos que existe en México. Los que están viendo el Super Bowl, los millones que están viendo el Super Bowl por la televisión en esa probablemente fría tarde, porque dependiendo dónde está, pero pues generalmente va a ser frío, en esa fría tarde el Super Bowl, están viendo el Super Bowl comiendo guacamole y aguacate procedente de Michoacán, no de Michigan. Entonces, esa es la integración. En México es lo mismo. Les platico una anécdota antes de terminar. Me invitaron a hablar a una universidad en Chiapas sobre el tema migratorio, en donde me dieron mi doctorado honorífico por la defensa del tema migratorio. Y me acuerdo muy bien que pues en estos presidiums que seguramente ustedes han visto, particularmente en las universidades, donde se sientan 25 personas juntas, ¿verdad? Bueno, eso fue pre-COVID, obviamente, 25 personas juntas. Llega una señorita muy amable y me dice, oiga, señor doctor, ¿qué le gustaría tomar? ¿No? Y si ustedes han estado en Chiapas, o probablemente sean de Chiapas, pues saben que en Chiapas se toma uno de los mejores cafés del mundo, ¿no? Entonces, pues le digo a la señorita, pues tráigame un café, ¿no? Estoy en Tuxtla, pues un cafecito, ¿no? Entonces llega ya después de un rato, la veo entrar, habían unas 300 personas, la veo cruzar el auditorio, y ella llevaba una tacita como esta de café, ¿verdad? Yo esperando café chapaneco, y llevaba una tacita como esta con la sirenita verde, ¿no? Y entonces, pues imagínense mi cara de horror cuando veo que estoy en Tuxtla esperando un café chapaneco y me llega con un Starbucks, ¿no? Entonces, me encanta el Starbucks, pero en Chiapas yo quería café chapaneco, ¿no? Starbucks, eso aquí en la Ciudad de México encuentro cientos, ¿no? Entonces le digo, oiga, señorita, pero pues no había café chapaneco. Y esto me dio una lección de integración. Me dice, ay, señor,
Lo que usted no sabe es que en esa taza de Starbucks, ese café es de Chiapas. Entonces, eso te habla de integración, una cadena norteamericana sirviendo café chapaneco en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y así es, ejemplo tras ejemplo, lo que podemos ver, la integración de nuestros dos pueblos, que continuará, sin duda continuará, no importa si el presidente es republicano, si el presidente es demócrata, la relación México-Estados Unidos y la relación de mexicanos y estadounidenses no va a cambiar. Continuará y se va a hacer cada vez más, digamos, se va a integrar más y más cada vez. Entonces, con eso, pues quisiera nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes la invitación para venir a hablar con ustedes. Sé que vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, lo cual me dará muchísimo gusto, pero no sin antes agradecerle a Gilda esta invitación, a Carlos y sin duda a su presidente que ha hecho muchísimo por por entablar y establecer el nombre de México en alto y el nombre de los migrantes en alto, es su presidente Jaime Lucero. Muchísimas gracias y muy agradecido. Muchas gracias, Larry, por su presentación. Pues ahora su voz, precisamente Lidia Camarillo, ella es presidenta de este proyecto y del Southwest Border Registration Project, una organización que ya tiene bastantes años trabajando para empoderar a la comunidad, a la comunidad mexicana, mexicoamericana, en el derecho al voto. Lidia ha sido una trabajadora constante en esta batalla y pues Lidia es la directora ejecutiva. Una vez que el compañero falleciera, el compañero que fue el dirigente de este proyecto, ahí ya la nombraron y pues nos da un gran gusto de que esta mujer tan valiosa esté enfrente de esa organización. Lidia, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias a Carlos por la invitación, a Gilda, a Mesa y claro al señor Jaime Lucero y a todos ustedes que están aquí. Les agradezco la oportunidad. Me van a disculpar el español porque yo sí soy pocha, pero voy a tratar de hacerlo mejor. Después del señor Rubén, no sé si me va a salir bien, pero de todas maneras, el voto latino no es tan complicado como la gente cree que es. Primero que nada, la narrativa, lo que se dice en los medios que no votamos, no es cierto. Hay 3 puntos que hay que recordar en este tema. Primero, que la edad media de los latinos es 27 años, pero cuando se saca la comunidad que es inmigrante, los votantes son de 22 años. ¿Qué sabemos del votante que tiene 22 años? Es joven, le interesa lo que está pasando en el mundo, el medio ambiente es importante para ellos. Claro que DACA, Dreamers y la cuestión de migración es importantísima. La salud nos importa porque está pasando el COVID y la pandemia que está matando a nuestras comunidades. Se dice que hay 30% de las personas que han muerto y que han tenido ya el virus son latinos. Entonces vamos a seguir teniendo problemas. Eso es primero. Segundo, no se invierte en las comunidades latinas para que salga la comunidad latina. Entonces, por eso se convierte en una situación problemática. Se dice que el pathway, el camino hacia la Casa Blanca es a través de North Carolina, de Georgia, de Wisconsin, y también se dice que es claro por la Florida. La Florida es clave. La Florida es más complicada que a otro estado, y ahorita regreso a la Florida, pero déjenme terminar de decir, la gente piensa que en Michigan o Wisconsin, que no solo no vivimos allí, pero que si vivimos allí y trabajamos en esos estados, que nada más estemos indocumentados o no tenemos papeles, y eso es cierto. Michigan en el 2016 perdió a Hillary, ese estado, por menos de 12,000 votantes, y hay más de 100,000 latinos que pueden votar y que podían votar en ese tiempo. Entonces,
La idea de que no votamos no solo es ridícula, pero si no se invierte, ¿cómo pueden comparar que nosotros salgamos a votar a las mismas fechas que salimos nosotros a comparación a que salen otros grupos que sí se les invierte bastante dinero? Tercero, pensamos nosotros que el estado de Texas y el estado de Arizona, que Arizona también es clave en esas elecciones, está reñido, es bastante importante. Si es que invertimos bastante dinero en el estado de Texas y claro que en el estado de Arizona, podemos ver que con 38 votos electorales que tiene Texas y 11 que tiene Arizona, ahí están 49 votos electorales que si gana o pierde de parte de qué lado estén ustedes, que son los que van a votar en los Estados Unidos, se puede decir que pueden ganar o perder la Casa Blanca. Pero nosotros pensamos que Texas es lo que se dice en inglés, y no sé cómo se dice en español, so alguien me va a ayudar, the firewall. Es la protección para que nosotros como mexicanos, como latinos, que somos tejanos, yo vivo en la ciudad de San Antonio, y aquí, como la mayoría de la gente, cuando me moví, yo nací en El Paso, Texas, y luego nos mudamos para California, viví en California, Watsonville, Salinas, todas esas ciudades. Cuando regresé a San Antonio, la primera pregunta que me preguntaba la gente ¿es usted tejana? Y claro que pues nací en El Paso, claro que sí. No, ellos se referían si yo tenía ya 12 o 15 generaciones en los Estados Unidos, porque el muro o the border se había cambiado. No, ellos no se movieron, eso se movió solo. Ellos han estado aquí. Es muy distinto a la ciudad de Houston y muy distinto a la ciudad de Dallas. La ciudad de Houston le estaba diciendo hoy a una reportera de NBC que hay más salvadoreños en Houston que mexicanos en Ladero. Y también es una ciudad bastante compleja como es Nueva York y otros países donde hay un poquito de todo. No solo mexicanos, pero salvadoreños y otras comunidades. Pero la Florida es donde está más complicado. Se pregunta a todo el mundo cómo va a votar el voto latino. Siempre dice, necesitamos a los cubanos que voten a demócrata, dicen los demócratas. Y les digo yo una vez y otra vez, cuando me preguntan, si es que me preguntan, que los cubanos que ya son republicanos no van a cambiar de idea. Ellos son cubanos que piensan que los republicanos, la plataforma de los republicanos es mejor para ellos, tanto como los venezolanos en la Florida. Y los puertorriqueños, hay poquito de todo, como les digo a todo el mundo. La comunidad blanca se divide, depende de qué día es, de 54 o 55% demócrata o republicano. La comunidad negra, de 91% que vota demócrata, y depende de la ciudad, de qué está haciendo, tal vez sube un poquito más a 2 o 3 puntos o baja de 2 a 3 puntos, pero se queda más o menos en los 90s, the 91, 92, más o menos. Y la comunidad latina en la Florida, cuando yo recuerdo que empezamos a ver cómo votaban los latinos en el 2000, era 55% de los votantes en la Florida que son latinos votaron republicano. En el 2016, perdón, fue al revés. Y eso sigue cambiando porque la Florida es bastante complicada. En Texas, que es un estado que es bastante conservador, y también tiene, como les decía, roots que ya son de varias generaciones, de 12, 13, 15 generaciones como Colorado. Es más conservador, pero de todas maneras esperamos que más o menos 71 o 75% de los votantes latinos que salgan a votar, que dicen que va a ser 90% la primera vez que dicen que esa cifra tan grande de los que están registrados van a salir a votar, que van a votar por el candidato Biden. No sé si eso ayude a que MJ gane el Senado en Texas. Y claro, si se mueve a Nueva York, a Chicago o a California, los latinos son más demócratas, son más progresistas, son más a la izquierda.
Y cuando me refiero a la izquierda, no sé si es aquí o acá, pero votan bastante demócrata. So, esos son los dos puntos. Al fin de cuenta, cuando piensa uno en la comunidad latina, vemos que se agrega bastante inversión, hay mucha inversión para estados que están reñidos en el Midwest y en Arizona. Y Texas nomás no puede llegar a reñido porque lo primero que dicen los que deciden cuándo se va a invertir el dinero o si se va a invertir el dinero, lo primero que dicen es it's such a big state. El estado está grandísimo, no queremos trabajar en el estado de Texas. Pero son 38 electoral votes a la Florida, que son 29, y es más complicado. Ya les dije, acá va a ser 71, 72, y son de 2.7 millones de latinos que están registrados a la reversa de 1.9 y que nada más 55% son demócratas o republicanos, de 45%. Entonces yo sigo diciéndoles a los que tienen el dinero que si quieren que la comunidad latina tenga el poder que puede tener como el grupo más grande político de los Estados Unidos, segundo a los blancos, ahora, no se puede hacer simplemente hoping that it will happen. Tiene que ser organizar, invertir, trabajarlo. Y la comunidad latina también, especialmente no hay lo que se dice en inglés gender gap, y no sé cómo se dice en español. Los hombres y las mujeres pensamos casi igual. Si hay diferencias, pero no son muy similares, no son muy grandes. Las diferencias tal vez sean en la cuestión del aborto y también en la cuestión de los derechos de la mujer, porque, por ejemplo, muchos latinos no quisieron votar por Hillary, aunque eran demócratas, porque era mujer. Hablamos de eso otro día. Ahorita lo que quiero decir es there is no gender gap. Si queremos que pase la migración, sabemos que el voto latino puede determinar eso a través de su voto, exigir que al fin de cuentas ténganos el DREAM Act, ténganos TPS, sáquenos a los niños de las jaulas al fin de cuentas. Y también sabemos que las cosas de healthcare y todo esto es importantísimo. Entonces no hay gender gap para nuestra comunidad, como lo hay que se ve que los hombres blancos votan a cifras más grandes y están en las encuestas, están apoyando a Trump y las mujeres están apoyando a Biden, aunque eso no pasó en el 2016. So, eso es lo único que quiero decir ahorita, que tenemos el poder, tenemos la cifra, tenemos los números, pero no vamos a salir simplemente porque sí, porque tampoco no vamos a salir simplemente si nos traen el mariachi o el guacamole, como decía el señor Rubin. Tenemos que platicar con las personas que van a salir a votar, y por eso nosotros en Southwest Water ya tenemos tuvieron los 50 años la organización, nada más que cuando Willie Velázquez empezó y trató de hacerse una organización no lucrativa, desde el 1968 hasta el 74, le decían que no y que no y que no. Al fin de cuentas le pidió a Maldiv que fuera a investigar por qué está pasando. Fue al Departamento de Justicia para ver por qué el IRS no nos daba algo tan simple. Simplemente íbamos a registrar a votantes latinos y descubrió que este Willie Velázquez estaba blacklisted. No sé cómo se dice en español, pero estaba blacklisted. ¿Sabe por qué? Porque íbamos a registrar a mexicanos para votar, empadronizarlos a que tengan su poder político. Todavía esa clase de border suppression sigue pasando todavía y va a seguir pasando. Lo que vimos en 1968 se va a ver hoy. Por ejemplo, estamos en Texas, hay COVID. ¿Qué le costaba al gobernador decir que ya que el COVID está matando a la mayoría de la comunidad latina y está afectándonos económicamente también, que pudiéramos votar by mail y que todo el mundo como en California puede votar si es que quieren? Si quieren ir a votar en persona, que voten en persona, pero que si están preocupados que se van a enfermar, no tienen que votar.
No, las reglas son que tienen que tener 65 años o más y COVID, olvídese, si usted está preocupado de diabetes o otra cosa, no importa, usted tiene que votar en persona y tiene que decidir por su vida o por el poder de su voto. Segundo, acaba de decir hoy el gobernador que nada más va a dejar que una caja en todo el condado, en los 250 condados, nomás va a haber 250 cajas, donde alguien que vota by mail puede dejar su boleta. Eso es ridículo. Bueno, yo sé que hay muchas cosas que hablar, pero la comunidad latina está preparada para salir a votar. La comunidad latina sale a votar, aunque no haya inversión, porque entiende que su voto es su forma de protegerse y demandar su respeto y su dignidad. También entendemos claramente que es un voto de castigo o un voto de reward. Entendemos bien qué quiere decir de we're firing them or we're hiring them. Gracias. Lidia, muchas gracias. Excelente presentación. Ahora, quiero presentar a mi compañero ya de varias décadas, no voy a decir cuántas, Juan José Bocanegra. Juan José es el fundador del Centro de la Raza allá en Seattle, Washington, y es un luchador por los inmigrantes por muchos, muchos años. Y bueno, ha estado muy involucrado en el movimiento sindical. Y ahora que hablábamos para invitarlo a este conversatorio, nos decía que ahora está luchando en un trabajo para la cuestión de tener taxes o impuestos justos. Juan José, tienes la palabra, todo el micrófono es tuyo. Adelante. ¿Dónde anda? Bocanegra. Muy buenas tardes, perdonen. Gracias, Carlos. Y muy buenas tardes a todos ustedes, compañeras y compañeros. Yo hace años atrás me vine para el estado de Washington y me pregunta la gente que por qué me fui tan lejos de Texas. Y le dije, bueno, si me hubieran dado $10 más, me hubiera ido hasta Alaska, carnal. Tú sabes, porque era lo que estaba yo haciendo, tratando de agarrar mi educación, mi maestría. Me vine a estudiar acá en Estados Unidos. Y estaba tratando de evadir esa guerra racista en Vietnam, donde murieron 20% de todos los compañeros que murieron en Vietnam fueron mexicanos. Así que yo no quería ser parte de esa gran cantidad de muertos y decidí evadir ese tipo de enfrentamiento, y tampoco estaba de acuerdo con la guerra imperialista que había lanzado Estados Unidos en contra de ese pueblo que finalmente le dio en toda a los Estados Unidos. Pero estos compañeros que vinieron aquí a Washington State, llegué y me fui a un baño, a un outhouse, y ahí en la pared estaba un letrero que decía: adiós Washington querido, de tus labores me alejo, si vine fue por jodido y si regreso por pendejo. Bueno, pues yo me quedé, ¿verdad? Ya los compas se fueron, yo me quedé aquí en Washington y yo pensaba que Washington State no era como Texas, que era un estado bien progresista. Había oído de las luchas de los compañeros, los Wobblies, donde se creó el primer huelga general en el país, y de todos los trabajadores y de las luchas que se llevaban a cabo aquí entre en las comunidades indígenas, y las luchas de los compañeros campesinos que lanzaban grandes campañas aquí. Así que estaba impresionado por el estado de Washington y me vine para acá con el tal de tratar de agarrar una educación. Finalmente, después de tantos años, me he dado cuenta que Washington State, así como el estado de Oregon y Idaho, no son tan liberales como yo pensaba. Y esencialmente existen unos
unos sectores bien reaccionarios, en lo cual se basa más que nada la política de Estados Unidos, que son los grupos de racistas supremistas, no sé cómo se quiere decir en español, pero estos compas son los que hemos estado combatiendo nosotros en las escuelas. Me crié, en Texas, peleándome con los rinches y con los rancheros y con todos los gringos en esa área. Y venir para acá, pues para mí esto era verdaderamente algo más simple, estaba más claro, ¿verdad? Porque éramos pocos, no éramos muchos, pero sí éramos machos. Y ahora somos muchos aquí en el estado de Washington. Pero todo esto ha dado a que tengamos una fuerza grande laboral de compañeros inmigrantes que creció durante el periodo de NAFTA, donde se llegó gran números de mexicanos aquí al noroeste en búsqueda de trabajo, porque Washington State es el tercer estado más grande de trabajadores de trabajo agrícola en los Estados Unidos. Es el estado de Florida, California y el estado de Washington. Y a pesar de que no existía gran poder político, no teníamos los números, nos juntamos con los compañeros de las comunidades afroamericanas, los compañeros nativas, luchamos en las campañas por los derechos de los tratados. Hemos ganado grandes campañas aquí en el estado de Washington. Nos juntamos con los compañeros afroamericanos y ganamos grandes campañas también. Y en tal no hemos solamente los mexicanos que hemos luchado acá en el gran noroeste, que fue donde tenían preso al compañero Ricardo Flores Magón, que fue un gran ejemplo para México y los mexicanos. En esta región hay también mucha gente progresista blanca que se han añadido muchos a las luchas de las comunidades minoritarias. Y eso ha causado diremos, mucho interés en apoyar uno al otro. Por cierto, tenemos dos candidatas en el concilio de la ciudad de Seattle que son mexicanas. Y tenemos también una compañera que no es mexicana, pero debería de ser. Es una compañera socialista que se llama Shama Sawant, que le ha dado un ataque cardíaco a todos los ricos en esta región, especialmente al todo el sentido de lo que es el capitalismo, ¿verdad? Así que ha habido grandes campañas para poder remediar las condiciones de los trabajadores mexicanos y de los afroamericanos y asiáticos y nativos en esta región, porque son los que más han sido afectados por la COVID, como bien saben. Aquí en el estado de Washington tenemos un nivel de contagio de 40%. En los condados en el estado de Washington tenemos el número de contagio entre los mexicanos hasta el 82%, como lo es en el condado de Wenatchee y también en Yakima. Así que no, como bien dijeron ustedes, somos uno de los grupos que más ha sido afectado por la virus, pero bien sabemos de por qué se ha creado, por qué somos tan afectados por la virus, sino ha sido por todos los años de abuso racial, social y todos los otros ataques en contra de nuestra comunidad, inclusivemente la cuestión de los impuestos que ha sido aquí en el estado de Washington. Toda la estructura del gobierno estatal tiene unos problemas fundamentales que no permite en mucho sentido que muchas de las comunidades minoritarias se hayan mejorado sus condiciones financieras. Y ahora estamos viendo a través de la COVID que se han abierto las llagas que existían del racismo. Se han abierto y han expuesto un problema sumamente mucho más mortal para mucho de nuestra comunidad. Y esa situación
nos ha llevado a que comencemos a organizarnos aquí en el estado de Washington en tratar de proteger los derechos de los indocumentados. El 1 de mayo lanzamos una campaña para obtener $40 millones para darles a los compañeros mexicanos que no alcanzaron el beneficio de los fondos que se otorgaron a las comunidades para protegerlos de la virus. La comunidad inmigrante fue excluida, como todos ustedes ya saben, no les estoy diciendo nada nuevo. Y pudimos agarrar los 40 millones. Pedimos 100 millones, pero aquí no tienen los cojones para poder darle a la comunidad lo que verdaderamente merece. El estado de Washington agarra entre 8 y posiblemente 9 billones de dólares en los productos agrícolas que produce este país, y para darle una miseria de 40 millones para los trabajadores que hacen como 90% de todos los trabajadores en el campo y un gran porcentaje de todos los trabajadores esenciales en la ciudad y en el estado de Washington. Y básicamente a través del país el estado de Washington es solamente una reflexión de lo que está sucediendo en el resto del país. Y seguimos desarrollando esos tipos de protecciones para los trabajadores, pero también hemos estado exigiendo de que se crea una oficina permanente de desempleos para otorgarle al trabajador inmigrante mexicano o al latinoamericano o al trabajador indocumentado, aunque sea de China, que tiene el derecho a agarrar su desempleo cuando queda desempleado, porque ese dinero no es el dinero federal, es tu propio dinero que tú ganas y que deberías de poder tener eso cuando estás desempleado. Y el estado de Washington por primera vez nos está tomando en serio. Y eso es no porque hemos votado, sino porque nos hemos movilizado, nos hemos organizado y hemos estado poniendo empeño en apoyar a los compañeros afroamericanos, apoyar a la comunidad nativoamericana y formar esa coalición que necesitamos de poder, porque solamente como mexicanos no vamos a ganar esta lucha. Tenemos que ampliar nuestra capacidad y crear esa solidaridad con las otras comunidades, porque sea republicano o sea demócrata, vamos a seguir con el mismo problema si no cambiamos la situación económica de este país. Una situación económica donde las riquezas se distribuyen un poquito más igual, porque tenemos fundamentalmente un problema estructural que está fallando en este país y que está fallando a todas las comunidades, no solamente a la comunidad mexicana, también al gringo, pero como es blanco y que le han hecho crear que por ser blanco tiene alguna otra privilegio. Mangos, este presidente reaccionario fascista se ha echado a todos al plato, inclusive a muchos de los blancos, y se ríen porque no entienden lo que es la opresión, pero nosotros sí sabemos, y no hay nada de curioso en esto, no tiene nada de curioso, y es un verdadero, una burla lo que este señor se ha podido salir con la suya hasta este momento. Y desafortunadamente tenemos solamente 2 partidos en esta lucha aquí, donde verdaderamente no hay mucho de qué escoger. O agarramos un fascista o vamos a agarrar a alguien que simplemente apoyó al Clinton durante su época y creó miles de inmigrantes criminales, y tampoco vamos a decir que no quisieron a Hillary porque era mujer. Aldo, no, Chales, no querían a Hillary porque estaba casado con el idiota de Clinton que creó NAFTA y creó la condición pésima para la población mexicana. Y muchos de los compañeros que saben verdaderamente el trabajo político que se llevó en contra NAFTA y lo que hizo NAFTA para destruir el comercio nacional de México, es simplemente otro crimen en contra del pueblo mexicano.
Y ese tipo de relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido una relación desbalanceada en contra del pueblo mexicano. Y la frontera puede enseñar eso. Simplemente tú cruzas de una frontera al otro y miras verdaderamente por qué estamos como estamos, ¿verdad? Así que No te estamos escuchando, o soy yo. perdona, pero se apagó sola la mugre, joder. Voten o no voten, eso verdaderamente queda de su propio criterio, ¿verdad? El problema, piensen, yo les digo a los compañeros que piensen por qué están votando, que voten por sus intereses, no por los intereses de los ricos, que siempre es lo que hacemos, porque todo es un juego entre los ricos y los otros más ricos, y nosotros somos el cartucho que desempeñan en su lucha para desafiarse uno contra el otro y seguir arriba de nosotros. Creo que todos nosotros tenemos el derecho de verdaderamente desenmascarar a la infamia que han creado en contra de nuestra comunidad en toda oportunidad que tengamos. Yo sé que no hay muchos compañeros que se han enfocado mucho en la cuestión del imperialismo o en la cuestión del capital y su trabajo en contra del trabajador mexicano, como lo era antes. Creo que ha habido un cambio, en cierto modo, de la política, donde en vez de irse más para la izquierda, se ha ido más para la derecha. Y en este país, los supremacists son los que han establecido la política de este país. Y vamos a tener posiblemente una oportunidad para desarraigar esa política, esa infame política, esta vez, pero no vamos a hacerlo completamente. No vamos a hacernos la ilusión que Biden nos va a defender nuestros intereses. No tenemos que hacernos la ilusión de que vamos a ganar muchas grandes conquistas si no luchamos, si no comenzamos a organizar a nuestras comunidades y no comenzamos a poner presión en los políticos en los que van a estar en poder. Así que, bueno, con eso los dejo, compas. Yo no sé si tienen algunas preguntas. Con mucho gusto estaré aquí para contestar. No te escuchas, Carlos. Yo solito me callé. Bueno, ahora quiero presentarles a la compañera de Efecto Violeta, una camarada muy activa, muy combativa con el tema de la lucha de las mujeres, Sandy Choreno, que básicamente tiene un programa que se transmite desde la UNAM Chicago a través del radio público, que precisamente se llama Efecto Violeta. Y ella es una defensora de las mujeres y de la mujer migrante. Y ese se va a ser su tema, su presentación, para donde, bueno, y especialmente hoy que el tema de la mujer es un tema central en toda la cuestión, tanto en México como en Estados Unidos, un tema fuerte, un tema fundamental, de que las mujeres ya no están dispuestas a seguir siendo asesinadas. Entonces, Sandy, pues mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Todo tuyo el micrófono. Pues gracias, Carlos, gracias, compañeras, compañeros. Pues muchísimas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de este tema que nos atañe y ver cómo podemos ir permeando la agenda de las mujeres y de la infancia
en las elecciones, en las próximas elecciones. No quisiera deprimirlos, pero voy a hablar como de cosas fuertes, ¿no? De dejar un poco el lado buena ondita de la política. Y pues hoy voy a hablar por las mujeres que no tienen voto, las mujeres indocumentadas que no salen a la calle y no van a salir a la calle porque no tienen forma de votar, ¿no? No tenemos forma de votar. ¿Cómo le hacemos para incidir? Entonces, yo tengo puse mis temas los dividí en derecho de acceso a la justicia, derecho de acceso a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, la separación de familias y cómo podemos integrar esta política de mujeres a las elecciones estadounidenses. Lo voy a mezclar un poco el COVID con lo que se vive tanto en tránsito y ya residiendo en los Estados Unidos, porque así lo tengo yo en mi panorama, ¿no? Primero decirles que las mujeres migrantes y la infancia son los grupos más desprotegidos. Es el grupo más desprotegido que tiene viendo toda la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad quiere decir cómo las mujeres nos vamos dividiendo por sistemas de opresión. Por ejemplo, las mujeres blancas viven una opresión, pero las mujeres migrantes indocumentadas viven otra. Las mujeres migrantes indocumentadas con discapacidad viven otro tipo de opresiones y así se va haciendo una lista de opresiones que tenemos que ir viendo cómo se va desmarañando todo este sistema, ¿no? Durante la pandemia nos dimos cuenta, se desnudó precisamente cómo estas opresiones pues, todas salieron a la luz, ¿no? Por ejemplo, el derecho de acceso a la justicia. En el confinamiento, las mujeres, la violencia contra las mujeres en Chicago y en las organizaciones que estábamos aquí subió en 30%. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Pues por las llamadas al 911, que las mujeres decían, estoy en mi casa con el agresor, no hay forma de que podamos salir y me sigue violentando, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres latinas inmigrantes indocumentadas? Pues es difícil acceder a la justicia porque muchas veces no se cuenta con el idioma, no hay forma de acceder a un policía que esté sensibilizado ante los temas de las mujeres, a veces se burlan, no son sensibles, no toman estos temas para un segundo término, ¿no? Nos decían, pues es que ahorita hay otras prioridades, ahorita hay que atender el COVID y luego atendemos el problema de la violencia contra las mujeres. Entonces, ese derecho de acceso a la justicia vimos que estaba pues bastante mermado, ¿no? El derecho de acceso a la salud, pues también, como las mujeres inmigrantes indocumentadas al asistir a los centros de salud, era más difícil que se nos atendiera, precisamente también por un problema de discriminación o por un problema de lenguaje, del idioma que no se maneja precisamente el mismo idioma que, pues, el que tenemos o con el que nacimos, con el que mayoritariamente se habla acá, no se podía socializar qué es lo que les estaba doliendo. Ustedes saben, el COVID, pues a veces te dolía el pulmón, pero también les dolía la cabeza, pero también a veces no podían respirar y era difícil decir cuáles eran esos síntomas que se tenían y no había difícil acceso de acceso a la salud, ¿no? Después tengo, por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos y aquí lo dividí como en varios temas porque hay varias cosas. Para las mujeres en tránsito, las mujeres migrantes en tránsito, cuyo destino es Estados Unidos o Canadá, pues se viven muchos peligros. Las mujeres migrantes que transitan por México son mujeres que son violadas sexualmente, son violentadas sexualmente, son mujeres que incluso se han normalizado
traer dentro de su bolsa o dentro de sus pertenencias, pues la pastilla del día siguiente, porque muchas de las veces son violentadas sexualmente por policías, por las personas que las cruzan, o a veces son víctimas del crimen organizado, son cooptadas para estar en burdeles, trabajar en burdeles, y eso pasa en la frontera de México, y luego al llegar aquí a Estados Unidos, pues también hay un problema muy fuerte, porque hace unos días varias compañeras latinas dijeron y salieron a denunciar esterilizaciones forzadas en centros de detención migratoria. ¿Qué pasó? Pues un médico en Texas les decía, oye, tú tienes aquí un problema de ovario, tienes un problema diferente, y después ellas se daban cuenta que habían sido esterilizadas a la fuerza. Este es un problema gravísimo, es un problema que se está pensando llevar incluso a otras instancias, porque pues los derechos reproductivos no están a merced de alguien que quiera blanquear a la sociedad, ¿no? Que piensa que porque somos migrantes y somos indocumentadas no tenemos derecho a reproducirnos, y eso solo se hacía en las políticas fascistas, en las políticas nazis, donde se controlaba a las personas con este tipo pues de torturas, así lo vamos a llamar. Entonces, o de estos tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la teoría de los derechos humanos lo dice, ¿no? Entonces, esto pues es un problema muy, muy grave, porque estamos hablando desde cómo el tránsito hasta cómo llegar acá, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son violentados continuamente. No hay forma de que no pase, ¿no? Y luego, bueno, los feminicidios, obviamente. Los feminicidios en México, como sabemos, pues 10 mujeres son asesinadas todos los días en México, y aquí también ya se empieza a ver este fenómeno donde las mujeres latinas son asesinadas, pero no se les da ese carácter de feminicidio a sus homicidios, porque no está ese componente de género. Nosotros estamos insistiendo que se les dé ya la categoría de feminicidios, porque es importante que se sepa que una mujer que es violentada sexualmente y que es asesinada por alguien conocido, su pareja, su tío, su primo, incluso hasta sus propios hijos, tiene un componente de odio. Es por eso que nosotros insistimos en que ya la categoría de feminicidio tiene ya que empezar a tratarse acá en Estados Unidos. Y el tema del aborto. Estuvimos haciendo algunos acompañamientos en algunas mujeres migrantes aquí en Chicago. Nos preocupaba un poco porque ahora con el tema del COVID, las citas para las mujeres que decidían abortar, que se ha disparado el tema del aborto, porque muchas mujeres perdieron sus empleos, pues ven la situación de salud, no quieren ser madres, perdieron el apoyo de la pareja, es decir, diferentes decisiones que las llevan a decir, no quiero ser madre en estos momentos. Entonces, hablaban a organizaciones e instituciones que practican abortos, y estas organizaciones e instituciones decían, no, pues ahorita estamos atendiéndote hasta un mes después. O sea, les daban la cita tanto para un legrado o para tomar la pastilla hasta un mes después. Eso viola también sus derechos reproductivos, porque muchas mujeres o ya no pudieron hacerlo mediante las 12 semanas porque ponían en riesgo su vida, o porque ya legalmente ya no existía el tiempo para hacerlo. Es una violación también muy clara a los derechos humanos. Y pues eso es, digamos, a grandes rasgos, un poco la agenda que las mujeres migrantes estamos viendo
en general, muy a grosso modo, sobre lo que se está viviendo para nosotras las mujeres migrantes. ¿Cómo integramos entonces esta política de mujeres a la agenda norteamericana? Y ahí sí les pediría a mis compañeros que me antecedieron y personas que están como muy involucradas en la política, pues que lleven esta agenda a sus partidos políticos, pero que no nos partidicen. Lo que les pediría es que no se politice el tema de la mujer y de la infancia. Bueno, ahorita olvidé hablar del tema de separación de familias, muy importante para la infancia. Pero no nos politicen, no se politice el tema de la mujer, el tema de los feminicidios, el tema del derecho a decidir, que no se politice porque a nosotros si gana uno o si gana otro, obviamente si gana el Partido Republicano, que es conservador, que está poniendo o que está proponiendo una jueza conservadora, que tiene un discurso de odio y un discurso misógino, y hay que decirlo, nos va a ir muy mal, ¿no? Entonces, pero también del lado demócrata, pues es que tampoco es que tengamos la vida color de rosa. Nosotros necesitamos que esta agenda sea integrada ya a las políticas públicas, independientemente de quién llegue, que los tratados internacionales, los tratados de pacta sunt servanda, sean tomados en cuenta sin distinción de qué partido político esté ganando, de qué persona gane. Los derechos humanos son inalienables y tenemos derecho a gozar de una vida libre de violencia, de discriminación y tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Es por eso muy importante que se lleven estas agendas, estos puntos, y que los podamos integrar al debate y al discurso que traemos cada uno, porque esto es muy difícil que se hable. Nosotros hablamos, pues sí, del empoderamiento económico, se habla de muchísimas cosas, pero no se habla de estas cosas que se viven en nuestros hogares, que se viven esta violencia y estos acosos sexuales que se viven en los trabajos, que no hay forma de que nosotros podamos hablar porque nos corren de nuestros trabajos si le decimos si le decimos a nuestros jefes que nos están violentando. Entonces, con esto cerraría. Muchas gracias a todas y todos y quedo aquí para cualquier pregunta al respecto. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, Hilda, vamos a abrir a preguntas. Larry dice que se tiene que ir. A ver, sí, Hilda, por favor. Si puedes tomar las preguntas. Sí. Sí, una pregunta para Lidia Camarillo es si puede especificar cuál es la agenda, cómo la percibe la agenda migratoria demócrata. Pues hay que recordar que el señor Obama había prometido que los primeros 100 días iba a tener la oportunidad, especialmente cuando la Casa Baja y la Casa del Senado estaban en control de los demócratas, iban a desarrollar la oportunidad de tener los streamers. Y luego pasó lo que pasó, que hubo el crisis económico. Obama no hizo nada para nosotros, al contrario, se llamaba Mr. Reporter in Chief. El señor Biden ya empezó a prometer lo mismo, pero también temo que vaya a haber otro crisis económico. El COVID ya nos está, hemos visto que hoy y ayer miles de personas han sido furloughed, ya no van a poder trabajar en varias industrias, incluso los airlines. Entonces creo que tenemos que exigir que haya la oportunidad de que los primeros 100 días, no importa qué esté pasando, especialmente si ganan el Senado, que hay la oportunidad de que ganen, son 4 senadores que tienen que ganar, Colorado, Arizona,
Parece que Maine y Montana están posibles y parece que hasta el Southern Carolina. Y no se deje que Texas todavía está trabajando de hacer lo mismo. Parece que Luisiana lo va a perder, pero si ganan el Senado y tienen la Casa Baja también, porque no la van a perder, estoy segura, van a ganar más puestos. Entonces se tiene que demandar y tenemos que organizarnos a que se haga inmediatamente, porque de que va a haber una crisis económica, va a haber una crisis económica y otra vez perdemos esa oportunidad. Y lo primero que tenemos que hacer es sacar a los niños que están enjaulados y luego desarrollar cómo sacamos lo demás. El TPS, el DREAM Act y luego lo que sigue, porque ya sabemos que el DREAM Act nada más es como 1.1 millones de personas que están afectadas, ni incluir los que son de DACA y otros que no se participaron en el DACA. Entonces eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero también me preocupa que ya ha nombrado el señor Biden varias personas a su transition team, su equipo de transitions, perdón. Y hay personas que no hicieron su mejor esfuerzo de tratar de desarrollar nuestros puntos migratorios y de migración. Pero les aseguro que tanto ustedes como otros grupos estamos peleando para que primero, después de las elecciones, y las elecciones son primeras, pero después de las elecciones, desarrollenos este plan. Los republicanos, no sé qué decirles. Ya sabemos que si gana Trump, él le ha dicho que no solo no nos quiere aquí, que somos criminales, que el muro sigue adelante, que México va a pagar el muro. Todo eso, no sé qué podemos hacer en ese sentido. Estamos perdidos por 4 años si es que gana Trump. Con Biden no estamos seguros, pero hay más posibilidad y más oportunidad de exigir. El problema es que ellos creen que la única forma de ganar el Partido Demócrata es a través de los blancos, ya sea votantes blancos que son the swing vote, obviously the women vote, y los republicanos que se mueven del column que votan republicano a demócrata para Biden. Y luego, claro, la comunidad afroamericana. Pero no creen y no piensan y no entienden que el voto latino tiene el poder de asegurar de que ellos ganen y no nos están tomando en cuenta, entonces tenemos que trabajar muy duro para que nos escuchen. Y lo primero que tenemos que hacer es que después, si es que él gana, que el día 20 de febrero está la inauguración, si es que no hay conflicto porque el señor presidente no se quiere ir, pero asumiendo y pensando que va a salir todo bien y es el 20 de enero, inmediatamente deberíamos de tener y exigir una junta con el presidente y la persona que es el director político que se les da. Hicimos eso cuando ganó Obama, no sirvió, como saben ustedes, pero quiere decir que nos tenemos que poner, como decía mi mamá, o mi papá, mejor dicho, ponte trucho porque te comen el mandado. I know it's probably a wrong thing to say, pero siempre lo decía mi papá. Yo sé que he was telling me, we have to work hard. Tenemos que pelear por lo que tenemos que pelear. Gracias. Sí, gracias, Lidia. Buenos puntos. ¿Hay alguna otra pregunta? Y la pregunta es, ¿cómo se justifica seguir teniendo un colegio electoral en lugar de una elección popular? ¿Y a quién debe responder eso? ¿Es para mí otra vez? Pues sí, yo creo que sí. No hay, there's no justification, no hay excusa, no hay motivo alguno. Se hizo esto cuando querían asegurar que ciertos estados ganaran y ellos siguen ganando. Southwest Border y de William C. Velázquez por años hemos tratado de decir cómo se cambia esto. No hay forma de asegurar que va a seguir adelante, pero de que tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar, porque si hay la probabilidad de que otra vez gane Biden con el popular vote, el voto popular, y al mismo tiempo pierda porque los votos electorales no se fueron a Biden. Pero también sabemos que el presidente ya lo dijo. En estados que son controlados por republicanos, secretaries of state, secretarios del estado, que son republicanos, si hay conflicto y las elecciones están reñidas, si no se ha acabado de contar los votos para cierta fecha en diciembre, va a pedirles a ellos
que no importa cómo vote el Estado, y no han acabado de contar los votos, que mande el Estado sus electorales en favor de Trump. Entonces, esa es otra guerra. Y esa guerra, porque la Constitución no nos da un plan fijo de cómo se debe hacer esto, no dice que sí ni que no, entonces eso se puede hacer porque no está outline, no está escrito en forma que díganos que no se puede hacer. Y estoy segura que, como en el pasado, si es que el presidente Trump hace eso, sin motivo alguno, porque no se ha acabado de contar los votos, él va a tratar de decir que no solo ganó, pero peor, los demócratas lo van a dejar y no lo van a pelear, como siempre. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Lo que pasa es que tenemos corto el tiempo con Carlos, entonces... Okay. Esa pregunta ya, esa última y ya, y te haga Aurora. Para que sigamos. Pregunta, ¿el voto latino demográficamente significativo? Bueno, es un comentario. ¿Cómo construir alianzas para no encasillar la agenda latina solo como agenda vinculada a la migración? ¿Quiere responder a esa cuestión? ¿Quién sigue? Pues tú, Carlitos. No, pues bueno, mira, en realidad, si me toca a mí responder a eso, básicamente nosotros hemos desarrollado un programa de 10 puntos. Y ese programa de 10 puntos precisamente plantea toda la problemática migratoria y nos plantea lo que decía Juan José, de que necesitamos desarrollar alianzas con otras comunidades. Yo creo que el problema en este momento es que el Partido Demócrata no está considerando realmente la importancia de los 32 millones de votos latinos, y de los cuales, digamos, el 60% o 65% es voto de mexicano o de origen mexicano, y que sería un voto fundamental. Creo que por mucho tiempo pues hemos tenido la agenda migratoria, pero yo creo que Lidia lo planteó muy claro. Si los primeros 100 días no podemos construir esa oportunidad de cambiar esta cuestión, nos va a pasar lo mismo que con Obama. Entonces yo creo que pues de aquí sale una tarea, ¿no? De estar vigilantes y de tener más conversaciones y de enfocar en estos temas. Yo creo que es muy importante. Y yo creo que con eso no sé si respondo, pero ya con eso creo que nos toca cerrar. Y entonces le voy a dar la palabra a la compañera Aurora Morales. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a los compañeros por una plática tan educada, tan apartidista. Y de acuerdo a lo que se habló hoy, es necesario desarrollar un liderazgo político para dejar de estar subrepresentados. Han hablado compañeros de Chicago, del noroeste de los Estados Unidos, de Texas, y yo estoy en el noreste. Y tenemos algo en común. Hay un gran liderazgo empresarial en los Estados Unidos, en la comunidad mexicana, y tenemos que ir a un paso más del sueño americano. Subir un escalón que es representación política. Y lo vamos a lograr también votando. Si tenemos representación política, vamos a dejarnos escuchar mejor los intereses de nuestra comunidad, los intereses de nuestro país, y tenemos que votar. Este es el momento de demostrar la fuerza de la comunidad, la fuerza migrante. También se mencionó a los que no tienen documentos, y es muy importante para poder ayudar a estos hermanos que han sido trabajadores esenciales, la base de la economía, que sacaron adelante al país durante el COVID, ya sea en la agricultura, en meatpacking industries, de servicios. Debemos votar para poder exigir un plan
integral migratorio para ayudarles, debemos votar, porque ellos son taxpayers, ellos contribuyen. Hay mucho en juego en esta elección, y ya sea azul o rojo, cual sea su convicción, el 3 de noviembre debemos votar. Estamos a casi un mes de hacer historia. Si logramos que el voto hispano, el voto mexicano, sea el que haga la decisión, tenemos que demostrar en nuestras diferentes regiones de este país la fuerza migrante, y es a través del voto. Y una vez más, muchas gracias, don Carlos, y al señor Lucero por haber invitado a ser parte de este conversatorio. A ver, perdón, algo pasó aquí, algún problema. Creo que ya está bien. Gracias, Aurora. ¿Terminaste? Perdón. Ok. Pues muchas gracias. Entonces, bueno, con esto vamos a dar fin a este conversatorio. Yo creo que realmente deberíamos tener la otra oportunidad de poder hablar más de esta situación. Creo que es muy importante, faltan pocos días y yo creo que debemos ir construyendo la agenda latina, la agenda mexicana, en todos los aspectos, como se ha hablado el día de hoy. Entonces quiero agradecerle mucho a Larry, a la compañera Lidia, que nos dio muy buena explicación, Juan José, que nos habló precisamente de todas las cuestiones de los trabajadores esenciales y las luchas para cambiar las cuestiones, a Sandy, que realmente nos sensibilizó sobre la cuestión de la mujer, que es un tema que yo creo que es el tema del siglo XXI, el tema de los inmigrantes y el tema de la mujer. Y desde luego, pues, Aurora, que nos hizo el favor de sintetizar esta conversación, y pues todos los que están atrás de la cámara y los controles, darles también muchas gracias, y a don Jaime Lucero, por espero que haya estado toda esta conversación. No sé si hay algunos anuncios que quieras hacer, compañera. No, nada más, si quiere ya nada más despedir don Jaime para ya cerrar. Ok. ¿No quieres anunciar nada, Hilda? No. No, ok. Que vayan a votar. Ajá. Don Jaime, Gracias, don Carlos. Cerrar. Bueno, les agradezco a todos y estoy seguro que muchos de los nuestros les agradecen la información y lo que ustedes han transmitido hoy. Y pues como el tema obligado es el voto de los nuestros, hay que hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para seguir empujando el tema. Muchas gracias a todos y que estén bien, cuídense mucho y gracias otra vez. Gracias a nombre de Fuerza Migrante. Gracias a todos. Doctor Thatcher, gracias.